No solamente están afectando a nuestro país, sino a toda nuestra región. Esta mañana en Venezuela, policías y militares tomaron la cárcel de Tocorón, considerada el centro de operaciones del temible Tren de Aragua. Precisamente Alejandra Triana amplía la información desde esa ciudad. Me encuentro en las cercanías del centro penitenciario de Tocorón, aquí en el estado de Aragua, donde en horas de la madrugada fue desplegado un operativo de liberación Cacique Huacaipuro, con el propósito de desarticular las bandas delictivas que pudieran estar operando dentro de esta cárcel. 11.000 funcionarios se mantienen desplegados en todo el territorio aragüeño. La información se pudo conocer a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. En este centro penitenciario presuntamente opera el Tren de Aragua, una de las principales organizaciones delictivas de Venezuela y que se ha extendido a países como Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Aquí en este punto donde nos encontramos, el acceso se mantiene restringido. Sin embargo, hemos podido visualizar la movilización de los diferentes organismos de seguridad hacia el centro penitenciario. Extraoficialmente conocimos que a tempranas horas se escucharon detonaciones. Se desconoce si dentro de las instalaciones de la cárcel o en las adyacencias del mismo. Familiares de los privados de libertad piden a los organismos les permitan salir de las instalaciones y que se respeten los derechos humanos. Desde el estado de Aragua, Venezuela, Alejandra Triana para la Alianza Informativa Latinoamericana. Es un tema sumamente preocupante. Hemos podido conversar con algunos periodistas independientes en Venezuela que siguieron de cerca esta operación y lo que ellos nos cuentan es realmente preocupante. Este penal de Tocorón, que está en el estado de Aragua, alberga a más de 5.000 internos. Sí, es de alguna manera el centro de operaciones de ese temible Tren de Aragua. Sus cabecillas, conocidos como los Tres Padres, están ahí en el Tren de Aragua. Pero lo que nos llama la atención, lo que nos cuentan estos periodistas, que evidentemente no pueden revelar su identidad, no pueden salir a hablar debido al temor que hay en esta región, es que la policía y los militares que entraron ahí encontraron túneles por dentro donde estos líderes entran y salen del penal como les da la gana. Uno de ellos es ese personaje conocido como el Niño Guerrero, que a pesar de estar preso, tiene que estar preso hasta el año 2035. Hay videos, hay imágenes que lo han visto en diferentes fiestas en Venezuela, además a pesar de que está preso. Es más, uno de estos periodistas nos contaba que por información que ellos tienen, saben que el Niño Guerrero no estaba en el penal de Tocorón cuando entró la policía y los militares, estaba probablemente, presumen que está en Colombia o que está en nuestro país, o sea que ni siquiera está en Venezuela. Y esto pasa con los demás líderes de esta organización de delincuentes. Parte del accionar de esta banda lo pueden encontrarlo en el libro de la periodista Rona Rísquez, que en ese momento también vive escondida porque el Tren de Aragua la ha amenazado de muerte. Entre otras cosas que ella cuenta y que cuentan otros periodistas, es que ese Tren de Aragua, los delincuentes del Tren de Aragua, funciona como una especie de brazo armado, una fuerza de choque del mismo gobierno de Nicolás Maduro. Operan para controlar estas protestas, estas marchas de opositores en contra del régimen. Por eso es que todos sus cabecillas entran y salen del penal como quieren y pueden operar como quieren. Cualquier ciudadano de Venezuela encuentra muchas trabas para poder salir del país. Sí, claro. Pero estos sujetos salen, entran, aparecen en Chile, aparecen en Argentina, aparecen en Colombia, aparecen en Ecuador, aparecen aquí en Perú. Sí, siempre se ha sospechado, porque cuando había estas, yo que he cubierto muchos años Venezuela, cuando había todas estas manifestaciones contra el régimen, las grandes marchas de oposición convocadas, la cantidad de delincuentes que de pronto salían a esas movilizaciones y que tú te das cuenta que no eran parte de la marcha, sino que estaban sembrados, era terrible. Pero llama la atención que finalmente se haya hecho un operativo. ¿Qué presión tiene que haber sentido el gobierno de Nicolás Maduro para tener que hacer este trabajo dentro de las cárceles? Porque sabemos que el Tren de Aragua opera en toda América y nunca les ha importado absolutamente nada. Así es. Es más, una de las grandes interrogantes que me planteaba uno de estos periodistas y me decía, ¿tú sabes por qué ninguno de los cabecillas del Tren de Aragua identificados está en el penal de Tocorón, pero ninguno, por ejemplo, lo llevan al Helicoide? A esa temible cárcel que funciona como un centro de torturas y de internamiento del temible SEBIN, ese servicio de inteligencia bolivariano. ¿Por qué no los llevan ahí? Donde llevan a los enemigos públicos del gobierno. O sea, ellos están en enemigos penal, políticos los han llevado ahí sin ningún problema. Este penal tiene todas las comodidades que necesitan. Tiene un zoológico, tiene una cancha de béisbol, tiene discotecas, tiene piscinas. Ellos reciben el dinero que mandan todos los miembros del Tren de Aragua desde Perú, desde Colombia, desde Chile, desde Ecuador. Mandan todo el dinero que recaudan, entre comillas, recaudan
de las extorsiones, de los asesinatos, de la misma explotación de muchas mujeres que son obligadas a prostituirse aquí Lo en vemos nuestro en país. Perú. Todo ese dinero que ellos recaudan lo mandan a estos padres, a estos líderes que están ahí en el penal de Tocorón, que bueno, no están ahí, pero que se dan la gran vida. Y el Tren de Aragua que tiene además como que diferentes facciones, porque como tú bien dices, tienen ramificados sus negocios. Por un lado está la trata de personas, lo vemos en nuestro país todo el tiempo, distritos como San Martín de Porres, que hoy está en estado de emergencia, están lidiando con la trata de personas. Cada vez que se logra rescatar a estas mujeres que luego en su mayoría regresan, lamentablemente las vuelven a capturar estas organizaciones criminales, son extranjeras a las que les quitaron sus documentos, que les prometieron acá una mejor vida, les prometieron trabajo, menores de edad sometidos a situaciones terribles de abuso y de maltrato, y no se hace absolutamente nada. Pero por otro lado también están otro tipo de delitos como los malitos del Rolex, todo cobro de cupos, gota a gota, todo al final acaba yendo para el Tren de Aragua. Así es, y ellos han desatado guerras terribles en las calles. Hemos visto esta ola de delincuencia que hay en Ecuador, claro, de asesinatos, de ejecución, incluso mataron a un candidato presidencial en pleno estado de emergencia. O sea, eso te demuestra que pedir un estado de emergencia no es una garantía de nada. Mataron a Fernando Villavicencio en pleno estado de emergencia en Ecuador, donde había policías, había militares en las calles, pero es para que te des cuenta de la magnitud del poder de acción que tiene esa organización de delincuentes. Es más, en Colombia, el mismo Tren de Aragua ha expulsado de algunas regiones a la guerrilla del ELN. Se han enfrentado con ellos por tomar el control del tráfico de drogas y los han sacado de varias regiones. Aquí en nuestro país hemos visto, están presentes en el distrito de San Martín de Porres, en San Juan del Lurigancho, donde también tienen enfrentamientos con bandas de delincuentes de los mismos distritos por el control de diferentes regiones. Distritos más chiquitos, como Lince, la zona de Rizo, por ejemplo, terrible, tomada por esta situación de la delincuencia. ¿Cuántas veces hemos visto gente que terminan baleando, mujeres que acaban muertas y las encuentras en medio de zanjas, abandonadas? Es terrible y vemos cómo estos tentáculos operan en toda América Latina y, como tú bien dices, salen y entran, pasan por las fronteras con absoluta permisividad, lo que te explica que no solamente están en el ala oscura, sino que tienen tentáculos ya dentro de los poderes de turno, en distintas aristas, ¿no? O sea, en policía, fiscalía, poder judicial, para lograr que esta red siga libre, ¿no? Así es precisamente una de las aristas que han descubierto investigadores de esas organizaciones criminales, como el Clan del Golfo, por ejemplo, en Colombia. Han descubierto que tienen plata invertida en acciones de constructoras, de mineras, empresas grandes, y guardan su plata ahí. O sea, su plata está invertida de alguna manera ahí. Es una manera de limpiar el dinero y garantizar que si alguno de los líderes cae preso, tienen dinero que no les pueden quitar, porque está escondido o está invertido en negocios formalmente establecidos. Entonces, es una situación sumamente preocupante y demuestra un poco cómo esa organización criminal se ha ampliado de tal manera que prácticamente ya no los pueden detener. O sea, están en diferentes países. O sea, lo mencionaba nuestra colega desde Aragua. O sea, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Argentina, parte de Brasil, donde operan con total impunidad. Y probablemente ya hasta el mismo Venezuela no lo puede detener. El mismo gobierno de Nicolás Maduro ya no tiene la fuerza ni la fortaleza, y de allí que se podría entender esta intervención, ¿no? Ha crecido más de lo que podían imaginar. Así es, obviamente, intervienen el penal de Tocorón, pero no muestran a ningún cabecilla detenido. O sea, lo que han incautado es una gran cantidad de armas y nada más, pero ellos van a seguir viviendo. Ahí lo que estás viendo es parte de un campo de béisbol, por ejemplo, dentro de la misma prisión, donde, bueno, pueden practicar deportes como quieren. Hay una piscina y hay un zoológico dentro de esa prisión. O sea, date cuenta de las comodidades que tienen.